Ángulo, ¿quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela? Conoce nuestra región a la perfección. Manejó la embajada de Estados Unidos en Nicaragua entre el 2015 y 2018. Es diplomática, tiene experiencia con regímenes autoritarios. Además, ella es la nueva ficha clave de Estados Unidos en Venezuela. Su llegada marca un nuevo precedente, reapertura de la embajada norteamericana en Venezuela y el restablecimiento de una comunicación directa desde Caracas entre Miraflores y la Casa Blanca. Y así ha llegado esta representante norteamericana de Donald Trump con un contundente mensaje en video a través de redes sociales. Ahí la nueva jefa de la delegación diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, reafirmó que su mandato es ejecutar el plan de 3 fases trazados por la Casa Blanca para llegar a una transición en Venezuela y que su presencia en Caracas marca un nuevo capítulo. Venezuela comienza a aceptar condiciones directas planteadas por Trump desde Washington. Hola Venezuela, mi nombre es Laura Dogu. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Vamos a ejecutar el plan de 3 fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica. Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y fundamentalmente que brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano. Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. Manos a la obra. Clarito, en español perfecto, entendible, dicen los que conocen sobre cómo ella se ha desarrollado en el ámbito y cómo conoce nuestra región. Voy inmediatamente a saludar al panel que me acompaña el día de hoy en Ángulo. Voy a darle la bienvenida a Orlando Viera Blanco, abogado en Derechos Humanos, ex embajador de Venezuela en Caracas. Gracias por estar con nosotros, embajador Viera Blanco. Un gusto tenerlo aquí en Ángulo. Buenos días, un gusto, Ruth, y gracias por la invitación. Gracias a usted por participar. En Estados Unidos también le voy a dar la bienvenida a Eddie Ramírez, expresidente de Palmaven, filial de Petróleos de Venezuela, analista político venezolano. Bienvenido, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Y voy a agradecer también a Rodolfo Calalongo. Él es académico, analista, experto en temas internacionales. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Embajador Viera Blanco, voy a empezar con usted y la pregunta, ¿por qué Washington considera usted apuesta por Laura Dogu para Venezuela? Además, conociendo este momento específico y no quizá, como lo decían algunas personas que quizás entienden un poco más de diplomacia por un perfil más técnico o más político, ¿cuáles son los beneficios que obtiene este proceso o lo que podría ser un proceso de transición con una representante como Laura Dogu? Bueno, lo primero es subrayar que esta diplomática viene de países como Honduras,
como Nicaragua, que ya han conocido regímenes que tienen una fachada parecida a la venezolana, donde ha prevalecido de alguna manera también un autoritarismo latente. Y sobre todo una ideología que pasa por el control por parte del Estado de los medios de producción, en fin, un control ciudadano. Ella viene con una agenda que ya sabemos que es la fase de estabilización, la fase de recuperación y la fase de transición política propiamente dicha, pero la palabra clave es seguridad. Y para tener seguridad tienes que tener autoridad. Y para tener autoridad tienes que tener control. Creo que lo tienen claro. No puede haber realmente una restauración plena de los derechos, que es a lo que todos apostamos, o una restauración plena o protección de los derechos humanos, sin antes no existe una verdadera autoridad, un control que garantice, número uno, que no habrá un caos, un desbordamiento, una suerte, digamos, de conflicto, producto de un control, hablando de la palabra, que igualmente tienen sobre las Fuerzas Armadas los, digamos, pertenecientes al régimen de Caracas. En segundo lugar, la estabilidad pasa también por ir generando un proceso de reformas institucionales, reformas también en lo económico, aperturas económicas que le den garantía a los inversionistas, pero que paralelamente esas reformas vayan generando el proceso de recuperación económica. Ya vendrán reformas en el plano tributario, en el plano fiscal, reformas en el plano comercial, en el plano arancelario, la depuración y decantación de las aduanas, etc. Y, en tercer lugar, pasar igualmente a un plano de garantía en lo que ha fijado la agenda de Estados Unidos en la explotación energética. Aquí ya hay una reforma de la ley de hidrocarburos, no es la ideal, pero es la que garantiza esto de participar de manera productiva en la distribución, comercialización y explotación por parte de empresas privadas. De tal manera que esa autoridad, ese carácter y ese control es lo que viene esta diplomática, que es una diplomacia de tableau, que llaman los franceses, una diplomacia de menú, de cartilla, es una diplomacia de obediencia. Gracias por esta primera intervención, Rodolfo. Quiero conocer su criterio. Ya lo escuchábamos al embajador Viera decir que conoce Honduras, viene de Nicaragua, ha estado ahí en Nicaragua. ¿Qué aprendizajes pueden tener, por ejemplo, el hecho de haber estado en Nicaragua del 2015 al 2018, que hoy resultan o no pertinentes para el caso venezolano en particular? ¿Dogu una diplomática de línea dura frente a estos regímenes autoritarios o una negociadora pragmática? ¿En qué posición la pondría usted? Yo creo que estaría en el segundo eslabón, sería una negociadora pragmática. Creo que es una diplomática que tiene experiencia, como bien lo había dicho la persona que intervino anteriormente, en gobiernos con ciertas características autoritarias, podríamos decir, y que además tiene capacidad para poder negociar, establecer, trabajar por objetivos y sobre todo representar los intereses de los Estados Unidos, que es lo más importante, digamos. Es una representante de los intereses de los Estados Unidos. Entonces creo que tiene, digamos, las características para poder trabajar con este tipo de gobiernos y de esta manera poder llegar a cumplir con los objetivos que se establecen. Como bien ya se habían dicho, por lo menos estamos en los tres principales, que son el tema de la seguridad, después el tema de lo económico y finalmente una transición democrática. Creo que ya se comenzaron a dar pasos, sobre todo en el primer eslabón y en el segundo, esto es en generar un proceso de estabilización a través de las medidas de excarcelación de los presos políticos. Segundo, en lo económico, que ya se comenzaron a establecer medidas de cooperación y de articulación económica, sobre todo en el petróleo, entre PDVSA y Estados Unidos. Y ahora veremos si las empresas norteamericanas quieren invertir en el mercado venezolano para de esta manera poder recuperar la infraestructura obsoleta que tienen en materia de energía petrolera y de esta manera poder dinamizar la economía del país. Así que creo que estaría en la segunda línea. Lo que demostró es justamente que está, digamos, con la voluntad y con el mandato de poder llevar a cabo
cada uno de estos elementos que veníamos hablando. Analista Ramírez, ahí veíamos a Rodolfo poniéndola como una negociadora pragmática. ¿Qué paralelismos ve Laura Dogu entre Nicaragua, Honduras y Venezuela? ¿Y dónde terminan o podrían terminar las comparaciones? Bueno, en primer lugar, le deseamos mucho éxito, todos los venezolanos le deseamos mucho éxito a la señora Dogu, encargada de negocios, distinguida encargada de negocios y tutora de la señora Delcy Rodríguez. Establecer paralelismo es muy difícil. Venezuela es una situación completamente atípica, porque no es una dictadura tipo Nicaragua, es un grupo criminal corrupto que se apoderó del poder, que secuestró las instituciones. Entonces yo no creo que haya comparación. Honduras tiene otro tipo de problemas también, hay mucha pobreza, hay mucha criminalidad. Entonces en Venezuela tenemos de todo, tenemos pobreza, tenemos criminalidad, pero sobre todo tenemos un régimen que se secuestró todas las instituciones. Entonces, le deseamos éxito a la señora Dogu, de manera que podamos recuperar la democracia y que eso lleve a la paz y la recuperación. No puede haber recuperación si no hay democracia. Eso tiene que estar muy claro, porque tiene que haber confianza. Ningún inversionista va a ir a Venezuela si no hay suficiente confianza. Quizás la señora Dogu tiene que tomar en cuenta que el principal problema desestabilizador en Venezuela en estos momentos son las milicias armadas por el régimen, no es la Fuerza Armada. Más bien ella debería buscar la manera de acercarse a la Fuerza Armada para que ésta ejerza el control. Las armas no pueden estar en manos de civiles, las armas tienen que estar en las Fuerzas Armadas, en los efectivos de la Fuerza Armada. Y yo creo que por ahí ella podría tener un éxito temprano, porque estoy seguro, y ya en el pasado las Fuerzas Armadas han puesto un poco a raya a estos grupos paramilitares financiados por el régimen y promovidos por el régimen. Entonces, si ella se apoya en eso, es mucho más fácil que se aceleren todas las cosas, porque a nadie le conviene que exista un periodo tan largo de tutelaje. No le conviene a los Estados Unidos porque eso no se ve bien internacionalmente. No le conviene, incluso no le conviene a la señora Delcy Rodríguez, porque ella se está desgastando demasiado. Si ella quiere pensar en el futuro de su partido, del PSS, Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que entender que esa tutela que están ejerciendo sobre ella, esa tener que obedecer las órdenes de lo que ella siempre descalificaba, el imperio que quería someter a nuestro país, eso no le conviene al partido pensando desde el punto de vista futuro. Entonces a ella le convendría más bien que esto termine lo antes posible, de manera que salga de una manera más o menos honorable, pues a pesar de todas las cosas que ha cometido, ¿no? Entonces esto pasa ahorita, desde luego. ¿Cuál es la prioridad para los venezolanos? La excarcelación de los políticos presos. Todavía hay 687 presos políticos. Hay un comunicado bien interesante firmado por varios distinguidos venezolanos y promovido por el señor Raúl Ochoa Cuenca, donde dice que una de las cosas que debería hacer la señora Dogu es crear un equipo de su embajada que vaya a visitar las cárceles, que establezca una lista de quiénes están presos, el estado en que están esos presos, la necesidad que tienen de asistencia médica, y que cesen las detenciones. Esas son cosas concretas, recomendaciones concretas que perfectamente ella puede aplicar. Gracias por esta intervención. Embajador Viera, quiero que comentemos sobre lo que ha dicho, cómo ha sido recibida por parte de Delcy Rodríguez. Ha invocado el respeto, la cortesía para definir la reunión que mantuvo hace algunos días con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, con Laura Dogu. Ha utilizado un tono muy diferente a lo habitual, esa forma de gritar que tenían los hermanitos Rodríguez, de Diosdado Cabello, que ahora pues se ve en una comunicación bastante pausada y de tono bajo. Habló incluso del desarrollo de una agenda de trabajo con Washington, así lo decía Delcy Rodríguez. La escuchamos y venimos a comentar. Ayer justamente aquí mismo en este palacio también recibimos a los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y allí tuvimos una conversación franca.
Yo siempre digo, el respeto no le quita nada a nadie. La cortesía no le quita nada a nadie. Le suma, le suma. Habla de cortesía, Delcy Rodríguez, habla de un proceso y una relación con Estados Unidos antes impensable. Embajador, ¿cómo se negocia con regímenes que concentran poder todavía, aunque tiene presión, por supuesto, de parte de Estados Unidos, pero que en cierta manera están acostumbrados a reducir el espacio democrático? Bueno, fíjese, Ruth, que me robó la palabra de la boca. No se negocia. Aquí no está planteada una negociación. Aquí está planteado una agenda, una cartilla, hemos dicho antes, que comporta un continuo obedecer. Cortésmente, gentilmente, respetuosamente, pero tienes que obedecer. De tal manera que el juego, el tablero, está cantado. Y en cuanto a esto que dijo alguien por allí, lo del tutelaje, el tutelaje va a durar lo que tenga que durar. Aquí no hay desgaste por parte de la señora Delcy, aquí hay simplemente obediencia. No hay tal obediencia, ya el presidente Trump lo ha dicho. Tendrán que atenerse las consecuencias que eso pueda suponer. Una segunda ola, eso está presente y está latente. No es una diplomacia convencional. Estamos en presencia de una transición, lo hemos dicho varias veces, inédita, atípica, fuera de todo tipo de antecedentes. Una transición, como lo dijo Eddie, que viene de un Estado cooptado, penetrado, desplazado en lo criminal para ir a un régimen democrático. Entonces no podemos establecer una democracia en este momento. Eso llegará. Pero la palabra clave aquí es autoridad y hay que entenderlo, es enforcement. No es diplomacia convencional porque no se trata de ir a una mesa a negociar y a desgastarse en retórica. Aquí el que no se desgasta es el actor que impone la agenda, que es Estados Unidos. Si está Delcy, está Delcy. Si está otro, está otro. Y ya llegará inclusive el momento quizás hasta de un cogobierno. Pero esa agenda la pone la señora Laura Daou, que por cierto no es una embajadora tampoco. Es una jefa de una misión que tampoco comporta, según el tratado y la Convención de Viena, un reconocimiento de Venezuela ni del gobierno. Aquí no está viendo ni siquiera un proceso de acreditación y de aceptación de credenciales. Yo vengo, yo tengo una agenda, vengo a ejecutar una agenda que consiste en 3 fases. La primera fase es seguridad, la primera fase es gobernabilidad, la primera fase es autoridad, es control y ustedes obedecen. Y vamos incluso, aquí se están viendo cosas muy curiosas, capturas de enforcement. No sé si esto va a terminar ortodoxamente y convencionalmente en tratados de extradición o entregas puras y simples, ¿no? Entonces yo creo que debemos hablar las cosas por su nombre y aceptarlas de cara a la difícil transición que esto supone, y esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Embajador, antes de darle la palabra a Eddie Ramírez, quiero preguntarle, hablando de captura, se ha conocido, no se confirma, no se desmiente, pero se habla de una captura de Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene usted al respecto con lo que se ha difundido hasta el momento? Bueno, ciertamente no se ha confirmado, pero pueden haber varios escenarios. O es una suerte de autocaptura para evitar que sean eventualmente entregados a Estados Unidos, o simplemente es otra orden de Estados Unidos y serán entregados para que sean procesados ante la justicia norteamericana. En todo caso, nada de esto ocurre con el régimen y bajo el formato que teníamos, lo que yo le he dicho. Aquí el guión lo dicta el país que está en este momento tratando de ordenar la casa en Venezuela, que es limpiarla. Es una purga, Ruth, que se está haciendo institucional en el país. Gracias, embajador Eddie Ramírez. Ahora sí, vuelvo con usted con respecto a la experiencia que tiene Dogu, la representante diplomática ahora. La experiencia previa que tiene, ¿la acerca más a una política de presión o, en este caso, también se habla de una coexistencia estratégica con quienes todavía se mantienen en el régimen?
Mira, antes permíteme que comente lo del caso de Gorrín y de Alex Saab, ¿no? Que hablaba Orlando Viera, ¿no? Es interesante que cuando le preguntan a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, él dice que no sabe, que no está enterado. Bueno, Jorge Rodríguez maneja todos los hilos allá de la política. Quiere decir que sí están presos, pero el gobierno no ha reconocido que están presos. Le preguntan a Tarek Saab, que es el fiscal general de la República, y primero dijo, no sé nada, ¿no? Y después dijo, bueno, sí, pero no sé. O sea, esa es la política del régimen. Hay un montón de presos que nadie sabe si están presos o no están presos, están desaparecidos, pero el gobierno no saca la lista exacta para que los familiares estén tranquilos. Así como hace con los presos políticos, están haciendo ahora por motivos, quién sabe por qué, con Gorrín y con Alex Saab, ¿no? Con respecto a la posición de la señora encargada de negocio, la señora Dogu, mira, ella necesariamente viene, es como tutora, a dar órdenes, como dice Orlando, a dar órdenes y no a seguir algo convencional. En la medida en que se acepten sus órdenes, bueno, el país evolucionará poco a poco hacia la tranquilidad. La tranquilidad en Venezuela es muy fácil de conseguir. Muchas veces se habla de que se compara con Irak, con Siria. Eso no tiene sentido. En Venezuela no hay esa problemática. En Venezuela el 90% de la población está en contra del régimen de Maduro y ahora encabezado por la señora Delcy Rodríguez, que por cierto se molestaron mucho porque la encargada de negocios, la señora Dogu, no la llamó presidenta ni nada, sino que la nombró mencionó solamente su nombre. Eso es algo bien interesante y denota pues las características de la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, que están haciendo tú no eres presidenta, yo no te voy a dar ese título de presidenta, ni presidenta encargada, ni mucho menos, que a veces incluso gente de la oposición la designa como presidenta encargada o presidenta interina. No, la encargada de negocios le dijo, Delcy, así sin más ni más, ¿no? Eso da idea un poco quién manda y quién obedece, ¿no? Entonces, ella seguirá presionando porque viene para eso. Y esperemos que Delcy sea lo suficientemente inteligente como para ceder lo antes posible, de manera que el país recupere pues, la tranquilidad y podamos ir a un proceso electoral, que se está hablando. María Corina Machado, que es la líder indudable de la oposición, ha mencionado que debe ser pues, antes de un año, que podría ser antes de un año. Evidentemente se está cambiando un poco el discurso, pues porque anteriormente se sostenía pues, que hay un presidente electo, que es Edmundo González, que es al que reconocemos los venezolanos. Sería mucho más fácil que Edmundo González se encargara de la presidencia porque fue electo, porque de resto hacer una nueva elección implica nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Un nuevo Consejo Nacional Electoral tiene que nombrarse una nueva Asamblea Nacional. Sí, es una nueva Asamblea Nacional y entonces eso demoraría muchísimo, a menos que haya otra posibilidad también de crear un gobierno de transición realmente, donde exista un gobierno provisional que pudiera tomar medidas de facto. También podría ser. Rodolfo, voy a seguir ahondando con respecto a la encargada de negocios de los Estados Unidos y las declaraciones que ha dado Delcy Rodríguez, a quien, como dice Eddie, no es un dato menor, no es la presidenta encargada, como la mencionó Laura Dogu, no. Delcy. ¿Qué dijo Delcy? Delante de su hermano Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello. Bueno, ahí ha resaltado también en su interlocución, la que tiene con la Casa Blanca, habla de una nueva dinámica, también esto, como ella lo dice, una comunicación que vamos a tener ahora, de lo que sería un nuevo método en cómo se mantiene esta conversación entre Estados Unidos y Venezuela tras el 3 de enero, la caída y aprehensión de Nicolás Maduro. De esta manera lo decía Delcy. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino.
el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias. Qué bien portadas, es que llama profundamente la atención, de verdad, de la forma de ahora hablar, referirse. Rodolfo, ¿qué significa en la práctica esto, lo que dice Delcy, restablecer una comunicación directa entre Miraflores y la Casa Blanca? Bueno, antes que todo, yo creo que a Delcy tampoco le quedan muchas otras opciones. Independientemente de lo que pueda pensar internamente, de que pueda considerar que Estados Unidos es un imperio que interviene en los países sin pedirle permiso a nadie, el punto es que en la situación en la que se encuentra otra no tiene otra salida más que hablar en este tono en el cual lo hace, dialoguista, buscando abrir puertas, volver a generar vínculos. Así que creo que, digamos, creo que es muy consciente del lugar que ocupa y seguramente de la presión que está sufriendo, tanto a nivel interno como externo. Entonces creo que se comporta acorde a eso que está sucediendo. Por otro lado, también yo escuché y estuve leyendo unas versiones que dicen que supuestamente ya hubo contactos previos antes de que Estados Unidos interviniera en Venezuela y capturara a Maduro, y el contacto había sido con Delcy. Entonces, parece ser, insisto, esto creo que no lo vamos a saber nunca, pero parece ser que algo de esto es cierto por la manera en que se comporta ella también. Entonces, creo que en este contexto en el que estamos, el comportamiento que está teniendo Delcy es muy acorde a la situación y al contexto en el que está. Creo que sí es necesario generar cambios, creo que ahí coinciden tanto Estados Unidos como en este caso Delcy. Y por otro lado, creo que también lo que tenemos que ver un poco es ver cuál es la relación que va a tener Delcy con el resto del chavismo, que todavía sigue siendo bastante fuerte y está, digamos, en funciones en el gobierno. Entonces creo que esto también le agrega un elemento más a tener en cuenta, para saber cuáles son las acciones que está dispuesta a tomar Delcy como encargada del gobierno y que favorezcan o que permitan esta transición de la cual estamos hablando, que garanticen la seguridad, que generen estabilidad en el país, y cuáles son aquellas medidas que seguramente no tomará por las presiones internas. Esto es porque está rodeada justamente de todo el contexto chavista, digamos, de todos aquellos grandes eh, personas que apoyaron al chavismo, que sostuvieron a Maduro en el poder mientras estuvo y que siguen estando, que eso también es bastante paradójico. Creo que, y cierro con esto, creo que algo de lo que dijo Trump tiene razón, y es Trump parece ser que está privilegiando la estabilidad por sobre otras cosas. Y él considera que las intervenciones que hizo Estados Unidos en otras regiones del mundo, con los ejemplos que dio de Irak y de Afganistán, él considera que eso puede ser una situación que se dé en Venezuela. Yo considero que no, pero probablemente es algo que se maneje. Y esta es la justificación por la cual Estados Unidos y el gobierno de Trump, con su intervención, decidió simplemente sacar a Maduro del poder y dejar el resto de los elementos ahí en el gobierno, simplemente para privilegiar la estabilidad. Rodolfo. Vamos a seguir hablando luego del corte comercial. Esto es Ángulo, debemos pagar a los anunciantes. Ahora estamos enfocándonos en la encargada de negocios para Venezuela, en Laura Dogu, que ha oficializado el plan que tiene Estados Unidos para hacer, y lo ha dicho, una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Estas son las tres etapas que han sido presentadas por Dogu. Ya se ha reunido con Delcy Rodríguez, ha compartido un video explicando el plan de gobierno que tiene el presidente Donald Trump. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Estamos hablando de la encargada de negocios, Laura Dogu, que también hay que citarlo, la situación de seguridad estaría en la mira de los violentos colectivos chavistas en Venezuela. Tras esta reunión que hemos citado en el primer bloque aquí en Ángulo de Dogu con Delcy Rodríguez para ratificarle la aplicación de las tres fases para llegar a una transición, apareció una amenaza contenida en una publicación que posteriormente fue borrada. Un sujeto que se presentó como integrante de las Juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado de una foto de civiles armados.
Laura Dogu, te recuerdo que el monopolio de las armas en Venezuela están a disposición del chavismo. Eddie Ramírez, claro, ahí están un poco los riesgos. Ella asume estos riesgos, es una representante diplomática de los Estados Unidos en una fase o lo que sería una fase de transición. Sin embargo, ¿qué pasa con los violentos, con los colectivos chavistas, con quienes todavía siguen impulsando a estas fuerzas de choque del chavismo-madurismo? Y ahora pues lo han manifestado así, aunque fue borrado este mensaje en contra de una representante que está ahí en territorio venezolano ya. Antes estaba en Colombia, ahora sí está en Caracas. Sí, mira, esos grupos armados fueron promovidos por Hugo Chávez a raíz de los sucesos de abril del 2002. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, para evitar que sea acusado la Fuerza Armada o la Guardia Nacional como violadora de derechos humanos. En cambio, cuando son civiles, ya es más complicado decir que son violaciones a los derechos humanos, porque no son funcionarios, no son funcionarios. Entonces, esa fue la estrategia. Después lo han usado mucho para amedrentar a la gente. Entonces, frecuentemente son grupos motorizados, como el que asesinó a la señora Marisa Ron en Altamira, por ahí en el año 2003, 2004, Evangelina Carrizo en el Zulia. Entonces, esos grupos armados son peligrosos. Yo les confieso que me he reunido algunas veces con ellos, incluso llevé a un grupo de tupamaros a mi apartamento cuando vivía allá en Venezuela para conversar un poco con ellos a raíz de uno de los tantos enfrentamientos que habíamos tenido allá en las calles de Caracas. Y realmente son gente que ha estado peleando en varios sitios de Centroamérica, son gente que está adiestrada, no son los viejitos esos que salen a veces por televisión, unas señoras gorditas ya mayores de edad, que da lástima porque las exponen realmente a la burla de la gente, y eso es muy lamentable. Uno jamás debe burlarse de un ser humano, ni siquiera de los que están derrotados ahorita y que realmente están pagando pues lo que hicieron. Entonces, esos grupos armados son peligrosos, definitivamente que sí. Incluso hay una declaración reciente de Pedro Infante, uno que es diputado de la Asamblea Nacional, diciendo, no, Maduro nos dio la orden de que había que resistir y vamos a resistir. Bueno, pretender hacer unas guerrillas como se hicieron en los años 60 no tiene sentido. Las guerrillas castristas de los años 60 fracasaron. ¿Por qué? Porque no tenían apoyo popular. Estos tampoco tienen apoyo popular. Tienen sencillamente la parte del uso de las armas, el amedrentamiento. Y por eso es que yo siempre he insistido en que el ejército está llamado a controlarlo, así como el ejército fue el que desbarató las guerrillas castrocomunistas de los años 60. Es más sencillo de lo que muchas veces se piensa, y ojalá la señora Dogu se convenza de que esa es la vía, ¿no? Y también tenemos que pensar cómo la oposición puede ayudar a la señora Dogu a cumplir con su misión. Y pienso que una vía es tener un frente unido mucho más sólido, mucho más compacto. Definitivamente el liderazgo en estos momentos lo ejerce la señora María Corina Machado, y el presidente que nosotros reconocemos es Edmundo González. Pero además de eso hay una serie de actores políticos que no están tan cercanos, de manera de que la gente perciba que hay un frente unitario, ¿no? Y como sabemos, en política más importante que la realidad son las percepciones. Algunos dirán que son grupos que tienen muy pocos adherentes, que tienen muy pocos seguidores, pero en política todo el mundo pesa y no hay enemigo pequeño. Entonces son grupos que de un momento dado han disentido, algunos han dicho es mejor asistir a una elección o no elección, han criticado a veces algunas acciones de María Corina o de otros líderes, pero que no pueden considerarse que son colaboracionistas, como se han descalificado a muchos de ellos en forma bastante injusta, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición también puede y debe colaborar con la señora Dogu a que perciba que hay un frente unido, un frente compacto que también garantiza la estabilidad del nuevo gobierno. Bueno, en relación con lo que veníamos hablando, en todo caso, yo también creo que digamos, el monopolio del uso de la fuerza tiene que estar en manos del Estado, de las instituciones estatales.
Cuando se crean este tipo de grupos, a veces se corre el riesgo de justamente esto que se estaba dialogando recién, y es que se pierda el mando y el control sobre estos grupos y que estos grupos decidan pues, responder a ciertos intereses particulares o partidarios, y de esta manera generar procesos de desestabilización que obliguen a la intervención de las Fuerzas Armadas o a las fuerzas de seguridad para poder generar un orden. Y esto no es bueno para nadie, ni para ningún país, y mucho menos para, en este caso, Venezuela, que está en un proceso de estabilización, digamos. Así que creo que fueron unas declaraciones muy poco oportunas. Creo que justamente se borraron por eso, porque se dieron cuenta que no había lugar para este tipo de comentarios ni de amenazas. Pero también, por otro lado, desde mi punto de vista, nos da la pauta de que al menos existe un mando y un control, si no, no lo hubiesen borrado. Por lo tanto, hasta ahora podemos saber que todas estas milicias urbanas que fueron creadas por el chavismo, que fueron activadas previo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hasta ahora están siendo controladas, me imagino yo, que por las Fuerzas Armadas, que fueron quienes las crearon y que ejercen una especie de esto que veníamos hablando, que es mando y control. Así que ojalá que esto siga así. Ojalá que los canales de oposición no se manifiesten a través del uso de las armas, sino a través de los canales políticos y del diálogo. Vamos a ir aquí a una nueva pausa comercial. Regresamos inmediatamente ya con las conclusiones en ángulo. Embajador Viera, voy a empezar dándole la palabra a usted luego del corte. A propósito, también comentar que Zapatero, el expresidente del gobierno español, llega a Caracas. Ahí tiene previsto reunirse con Delcy Rodríguez. Recordemos pues que él... el expresidente del gobierno llevaba una década, un poco más, como mediador en Venezuela, estrechos vínculos, lo mantenían unido al régimen chavista madurista. ¿Para qué va a Caracas ahora? Cuando se habla de una transición, dice, para aportar en esta transición, en la paz, en la democracia. Ya volvemos a comentar esto también. Esto es Ángulo. El ex jefe del gobierno español se va a reunir con Delcy Rodríguez en Miraflores, tal y como lo hacía con Nicolás Maduro en su momento durante sus viajes políticos, económicos a Venezuela durante la última década. La Embajada de España prepara también un encuentro de Zapatero con distintos dirigentes no chavistas. Se ha conocido Enrique Capriles, que encabeza uno de los grupos en la Asamblea Nacional. También se espera la presencia de Enrique Márquez, ex candidato presidencial, recientemente liberado tras permanecer más de un año en las cárceles políticas del chavismo. Embajador Viera, quiero conocer su opinión. Una de las principales funciones de Zapatero en Caracas, justamente había trascendido, la de blanquear al régimen, también legitimizar todas sus negociaciones, como ya ocurriera en el 2020 con la llamada mesita del diálogo, avalada también por el canciller ruso en su momento. ¿Qué decir de esta visita? Ahora sentarse con Delcy Rodríguez. Usted sabe que hay un dicho que dice que no basta ser la esposa del César, sino hay que parecerlo. Parafraseando esta misma eslogan, yo diría, no basta vestirse de caperucita roja, hay que parecerlo igualmente. Aquí hay muchos temas donde la docilidad, donde, digamos, la sumisión, tanto de Delcy como de todos los que han sido sus aliados, además en escándalos que están proliferando en España, tienen que vestirse y tienen que parecer realmente dóciles frente a lo que les viene. Por eso es que la Embajada de España eventualmente se están invitando a todos los actores políticos, porque usted lo ha dicho muy bien. Tratan de legitimar inclusive negociaciones, otras negociaciones que realmente ya sabemos que no lo fueron, y donde el señor Zapatero tiene mucho que explicarle a la hacienda pública en España y tiene mucho que explicarle al mundo sobre realmente cuáles fueron los alcances de las relaciones con Delcy, e inclusive ella tiene mucho que explicarle a España y Europa de cómo entró a España en un momento de que estaba sancionada. De tal manera que, en conclusión, tienen que seguir vistiendo de esa docilidad, no pueden cuestionar para nada cuál es esta agenda que ha venido de Estados Unidos,
todos tienen que alinearse a lo que alguna vez tuvieron estas tramas de corrupción, y eso no excluye al señor Zapatero, eso no excluye a España, eso no excluye a Cuba. Los chinos se quedaron callados, los rusos se han ido, los iraníes se han marchado, y creo que este proceso disciplinario está llegando no solamente a las esferas de Delcy, que por cierto también le garantiza a sus propios camaradas que esto no se va a elevar de tono respecto a Estados Unidos si obedecen realmente las directrices que ella de intermedio como Caperucita Roja está recibiendo por parte de Estados Unidos. Gracias. En un minuto para Rodolfo y también un minuto para Eddie, muy brevemente comentar esto. Zapatero no solo evitó denunciar públicamente el megafraude electoral que se vivió en el 2024, el mayor de la historia de América Latina, también presionó para que el Grupo de Puebla, foro de dirigentes de izquierda, evitara las críticas a lo que fue un golpe electoral por parte de Maduro. ¿Qué busca Zapatero ahora en Venezuela? Bueno, entiendo que arranco yo. Creo que simplemente sigue con la línea que ya partió. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos los gobiernos tienen aliados, nacionales e internacionales, independientemente de sus ideologías, sus posturas, lo que hayan hecho o no en el país, si son considerados dictadores, autoritarios o lo que fuera. Y creo que el caso de Zapatero refleja justamente esto. Y en este sentido, creo que llega al país como para brindar un mensaje más que nada al régimen chavista que todavía sigue en el poder. Sin embargo, hay que ver si logra establecer un diálogo paralelamente con Delcy y con el gobierno de los Estados Unidos y puede facilitar de esto que estábamos hablando, que sería una tercera etapa, que es una transición democrática en Venezuela. Así que yo no me atrevería a, digamos, juzgar previamente las acciones que va a llevar a cabo Zapatero en Venezuela. Yo esperaría a ver qué se desprende de las reuniones que él tenga. Así que ojalá que sirva para generar estabilidad y una transición democrática en el país. Mira, yo soy gran admirador de España y de los españoles. Viví en España, hice mi bachillerato en España cuando estábamos exiliados en la época de Pérez Jiménez, pero hemos tenido mala suerte con los delegados de España en Venezuela. Uno con el señor Rodríguez Zapatero, que ha sido nefasto, y otro con el embajador Morodo. Yo formo parte de la Asociación Civil Gente del Petróleo, que fuimos despedidos en el 2002 a raíz de un paro cívico. Y todos los años íbamos a la embajada a reclamar porque habían asesinado a José Manuel Vila, un compañero nuestro que tenía la doble nacionalidad, española y venezolana. Y el señor Morodo fue incapaz de tomar acciones para averiguar si supimos quiénes habían estado cumpliendo órdenes de dispararle por la espalda a nuestro compañero Vila, y Morodo no movió nada. Bueno, Morodo está enjuiciado, creo que ya está sentenciado allá en España. Bueno, ojalá se proceda con igual a averiguar realmente cuáles son los negocios o si es invento, si el señor Rodríguez Zapatero ha estado en curso en algún acto irregular. Pero definitivamente no nos inspira confianza. Gracias a los tres. Voy a un corte comercial, esto es Ángulo, regresamos. El programa Ángulo, basándonos y centrándonos directamente en lo que es las funciones, la misión de la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en Venezuela. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con su criterio y su análisis. Orlando Viera Blanco, abogado en Derechos Humanos, ex embajador de Venezuela en Canadá. Gracias, embajador, hasta una nueva oportunidad. También a Eddie Ramírez, expresidente de Palmaven, filial de Petróleos de Venezuela y analista político venezolano. También el criterio de Rodolfo Colalongo, él es académico y analista experto en temas internacionales. Gracias a los tres, me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo, ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.